Vamos a ir viendo en este caso las distintas, las distintas sociedades que se fueron formando. Ya, les decía que vamos a ver las diferentes sociedades que se fueron formando. Ok, ya cuando empezaba a entrar a rigor, en este caso, eh, cuando empezaba a entrar en rigor, lo que corresponde en este caso a la Edad Media. Ok, ahora, en este caso vamos a ver cómo fue el auge, el inicio del auge del Sacro Imperio Romano Germánico. Como antecedentes tenemos, por ejemplo, el año 843, mediante el Tratado de Verdún. Se dividió el Imperio Carolingio entre los tres nietos de Carlomagno. ¿Okay? Bueno, acá lo he puesto antes, pero de un poquito después. Eh, Aunque sí hemos visto, no, sí, no sé que me confundo. Pero sí, hemos visto en este caso el Imperio Carolingio, ¿no? Entonces, cuando se divide el Imperio Carolingio, en este caso, ya dijimos que habían tres nietos de Carlomagno que querían acceder al poder. Entonces, en este caso, lo que se hace es, se reparte el imperio entre estos tres nietos. La Francia Oriental fue gobernada por Luis el Germánico y sus descendientes hasta el año 911 después de Cristo. Tras esto, los nobles alemanes fundaron el entonces Reino Germánico con monarquía electiva, donde en este caso cuatro duques, los de Sajonia, Franconia, Suabia y Baviera, elegirían a uno de ellos para ocupar el trono. Esa formación monárquica electiva buscaba en ese caso la alianza de los señores feudales alemanes, principalmente en caso de guerra contra los invasores. El emperador representaba todos los reinos, pero cada uno mantenía el poder feudal sobre sus territorios. Entonces, en este caso con el sector de gobernado por Luis el Germánico, empieza en este caso a gestarse lo que corresponde a los inicios del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, el primer Reich, o también conocido como el Imperio Antiguo, fue en este caso una agrupación política ubicada en Europa Occidental y Central, cuyo ámbito de poder, en este caso, recayó en el emperador germánico desde la Edad Media hasta los inicios de la Edad Contemporánea. El proceso de formación del Sacro Imperio Romano Germánico está asociado con la política de centralización en la región. Otón I, Otón I, fue electo emperador en el año 936 y durante su reinado comandó los ejércitos que derrotaron a los húngaros, garantizándose así el prestigio y una gran influencia en relación a los nobles alemanes y con la Iglesia Católica, a la cual defendía. Después de que fuera nombrado sagrado emperador por el Papa en el año 962. Es a partir de, en este caso, la formación del primer Reich, que se consolida en este caso el Sacro Imperio Romano Germánico. Como pueden ver en pantalla, todo lo que es azul, ¿no? Son o fueron los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Como les decía en la descripción, están ubicados en la parte central y occidental de Europa. ¿Ok? Ahora, en este caso, entre los
Los periodos de gobierno más resaltantes del Sacro Imperio Romano Germánico está, por ejemplo, la dinastía Sajonia, que gobernó entre el año 962 hasta el año de 1024. Entre sus emperadores principales está, por ejemplo, Otón I el Grande, rey de Alemania entre los años de 936 al 973 y primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como asumiendo el nombre de Otón I entre el año 962 al 973. Miembro de la dinastía sajona, era hijo del duque Enrique el Pajarero de Sajonia, rey de Alemania como Enrique I en el año 920, y de su segunda esposa Matilde de Westfalia. Artífice de una profunda reorganización interna del reino alemán, vencedor de los magiares, Otón I fue sin duda una figura política importante en el siglo X europeo. Desde el primer momento puso en marcha la consolidación de la autoridad real, exigiendo a los grandes señores el cumplimiento de sus deberes de vasallaje. Las provincias de Lorena y Borgoña pronto caerán en sus manos y en el año 951 tomará la zona norte de Italia, apelando a la defensa de la reina Adelaida, que estaba siendo acosada por Berenguer II. Desde ese territorio partió hacia el sur y tomó el reino italiano. Entrando así victorioso en Pavia en el año 951, donde, siguiendo de nuevo la tradición carolingia, se hizo proclamar rey de los francos y lombardos, para casarse a continuación con Adelaida. Por el frente oriental, logra detener las devastadoras incursiones de los húngaros, al derrotarlos en Lechfeld en el año 955. Pues esta fue una victoria importante, ya, pues en este caso, con esto logran detener a los húngaros de manera definitiva. Resuelto este problema, surge uno nuevo, con el levantamiento de su hijo Luidolfo, duque de Suabia, con el apoyo de su cuñado Conrado el Rojo. Otón I aplastó la rebelión de su hijo un año más tarde, con la ayuda de su hermano Enrique I, duque de Baviera. Otón I había confirmado su posición como líder europeo, por lo que sería emperador por el Papa Juan XII en el año 962, lo que suponía la refundación del Sacro Imperio Romano Germánico, recuperando así el esplendor logrado por Carlomagno. Otón I realizó una férrea tutela del papado, como se pone de manifiesto con la sustitución de Juan XII en el año 963, acusado de traicionar al no aprobar la intromisión del emperador en asuntos eclesiásticos, situando en el pontificado a León VIII. O sea, Otón I, muere en Sajonia en el año 973. Entonces, en este caso, en ese periodo, fue como en este caso, rey o emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya logra la consolidación del territorio. ¿Okay? Además, en este caso, de desarrollar una importante alianza con el Papa, ¿no? Lo que de alguna manera logra la figura o desarrolla la figura, ¿no? Alcanzada en algún momento por Carlomagno, ¿no? Que como emperador también en este caso obtuvo cierto reconocimiento papal.
Otón II, llamado también el Rojo, fue rey de Alemania entre los años, e Italia también, entre los años 961 a 983, y coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre el año 967 al 983. Casado con Teófano Esclerania o Teofania del Sacro Imperio, una princesa bizantina. Tuvo con ella al futuro Otón III. Tenía 18 años cuando asumió el trono después de la muerte de su padre en el año 973. Era rey desde el año 961, en que fue coronado en Aquisgrán, y coemperador desde el año 967. O sea, ya iba en este caso asumiendo tareas del imperio, ¿no? En los últimos años de gobierno de su padre Otón I. Su gobierno fue más difícil que el de comparado con el de su padre, y con menos éxitos. Había conflictos con la propia familia, con su madre Adelaida, que no quería a la nueva Teofania, y se mezclaba continuamente en la política. Luego, con su cuñado el bávaro, el duque Enrique, que aspiraba a suceder en el ducado de Suevia, Lotaringia y también Italia. Una vez solucionados estos problemas, Otón II pudo volver hacia Italia y Roma. En el año 981 se encuentra en Roma, donde en un sínodo bajo la presidencia de Benedicto VII fue disuelta la diócesis de Merseburg, fundada por Otón I. Reclamó los derechos sobre los bizantinos en el sur de Italia. Una imprudente expedición militar a la Italia meridional en el año 982 terminó con un encuentro frontal con los musulmanes, siendo derrotado completamente. El emperador huyó, pero murió de malaria en Roma en diciembre del año 983, con apenas 28 años. Su tumba se encuentra en San Pedro. Los contemporáneos vieron la caída de Otón II y su muerte prematura como una venganza de San Lorenzo, al que estaba dedicada la diócesis de Merseburg, que él se había empeñado en hacer desaparecer. Es decir, el gobierno de Otón II fue muy corto en realidad. Para promedios de un gobierno imperial, 10 años en realidad es muy corto. No pudo en este caso desarrollar muchas obras, solamente se tuvo que dedicar a resolver ciertos problemas dentro de la propia corte o de la propia nobleza, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? Y en este caso muere a los 28 años de una enfermedad, de la malaria. Lo sucede en este caso su hijo Otón III, pero el problema con Otón III es que para ese entonces tenía solamente 3 años. ¿Ok? Fue coronado Otón III en Aquisgrán. Ahora, ¿cómo se hace cuando el sucesor es menor de edad? En este caso, muy menor de edad, ¿no? Bueno, su madre Teofania tomó la regencia y la mantuvo hasta su muerte en el año 991, pero tenía dificultad de afirmarse como regente a causa de las sospechas y de los obispos del imperio, que alegaban una mujer como regente es más una grega. Es decir, Teofania, la mamá de Otón III, ya quería asumir en este caso el cargo, ¿no? Hasta que su hijo pues, pudiera, en este caso, tener la edad suficiente para poder gobernar. Pero, ¿perdón? ¿Cómo a los cuántos años podría ser rey? No, depende. En este caso, a partir de los 18 años en adelante. ¿Ya? Claro, que tienen que tener de alguna manera... supervisar el pueblo. Tienen que tener la edad suficiente para poder asumir los cargos que corresponden a un emperador. ¿Ok? Entonces, ante ello, ¿no? Y sumado también la antipatía de Adelaida, en este caso,
Teofania muere joven, a los 35 años, ¿no? El 15 de junio del año 991, por lo que la regencia pasa a cargo de la emperatriz Adelaida, que de alguna manera pues cumple con, en este caso, un objetivo que tenía, ¿no? Que era en este caso asumir el cargo. Los otones tenían la intención de conseguir la unidad entre la parte germánica y la parte italiana, por lo cual Otón III buscará conseguir desde los 16 años, era que ya en este caso pudo él asumir el trono. En el año 998 escogió a Roma como capital y centro administrativo de su imperio, recuperando costumbres y ceremonias romanas y bizantinas, pero manteniendo siempre un estrecho vínculo con la iglesia. Nombró a su sobrino como nuevo papa con el título de Gregorio V, primer papa alemán, y tras la muerte de este a Silvestre II, el primer papa francés, en el año 999. En febrero del año 1001 fue expulsado de Roma a raíz de un levantamiento de la población y se trasladó a Rávena. Al dirigirse de nuevo hacia el sur para conquistar Roma con su ejército, murió en el castillo de Paterno un 23 de enero del año 1002. Enrique II, conocido como el Santo, fue el último monarca de la dinastía sajona, hijo de, en este caso, Enrique II el Pendenciero, duque de Baviera. Estableció como capital, en este caso, del imperio a la ciudad de Bamberg. Es un personaje cuyas actuaciones resultarían muy importantes en la evolución de la historia de la Iglesia. En el año 1014, con motivo de su coronación como emperador, solicitó al Papa Benedicto VIII la recitación del credo con la inclusión del filioque, que era la fórmula popularmente aceptada en sus territorios francos y germanos. El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el filioque se usó en Roma. Este hecho sería de gran trascendencia, pues sería la justificación para la separación de las iglesias ortodoxas orientales tras el cisma del año 1054. Enrique II murió en el año de 1024, exactamente un 13 de julio, y fue enterrado en la Catedral de Bamberg. Enrique II y su esposa Santa Cunegunda no tuvieron hijos, y es por eso que termina la dinastía sajonia, porque no hay un heredero, ¿correcto? Entonces, en el caso de Enrique II, el Santo, su figura más que todo está unida con la fortificación de la Iglesia Católica, ¿no? De alguna manera, el reconocimiento de una práctica propia de territorios francos y germanos, como es el filioque, ¿no? La traducción del filioque dentro del credo, hace que en ese caso sea la excusa que buscaban la Iglesia Ortodoxa o los ortodoxos del Oriente para poder, en este caso, separarse de la Iglesia Católica en el año 1054. Entonces, una vez que termina la dinastía sajonia, ya inicia la dinastía franconia, desde el año 1024 hasta el 1138. En este caso, por ejemplo, esta dinastía empieza con el reinado de Conrado II, entre el año 1024 al 1039. Conrado II perteneció, mejor dicho, a la dinastía Salia o dinastía francona. Estuvo casado con Gisela de Suabia, con quien tuvo al futuro Enrique III el Negro. Se enfrentó a los grandes señores y cleros terratenientes, que habían sido la base de sus antecesores en Otón I y Enrique II. Al sustituir en las funciones administrativas al clero por funcionarios civiles. O sea, de alguna manera fue el primer rey
o emperador, perdón, de la dinastía, o de la sociedad de Sacro Imperio Romano Germánico, que de alguna manera desplaza el poder del clero. El clero estaba antes incluido dentro de la estructura del Estado. Sin embargo, lo que hace con los segundos es desplazarlos y reemplazarlos por funcionarios civiles. Entonces, de alguna manera se fue estructurando un Estado laico o un imperio laico, ¿okay? Cosa que en ese tiempo no era tolerable. ¿Por qué? Porque hasta el momento, en este caso, era imprescindible que los estados, ¿no? Que tuvieran cierta presencia en Europa, estuvieran acompañados por, en este caso, una base espiritual como la de la iglesia, ¿no? Recordemos al Imperio Carolingio en su momento, ¿no? También en este caso, el Sacro Imperio Romano Germánico no fue la excepción. Otorgó en ese caso Enrique II privilegios que provocaron una liberalización del mercado, lo que promovió en este caso el comercio. En el año de 1039 cae enfermo y muere de gota en la ciudad de Utrecht. Enrique III, el llamado el Negro, se casó con Gunilda, una hija de Canuto el Grande, que falleció pocos años después. Luego con Agnes de Poitiers, o Poitiers, ¿no? Hija del duque Guillermo V de Aquitania, con quien tuvo en este caso al futuro emperador Enrique IV. Fue un claro representante del césaropapismo, al marcar la supremacía del emperador sobre el papa. Mi poder está sobre, en este caso, el papa. Recordemos que en estos imperios medievales, el poder del papa estaba en el mismo grado que el del emperador. En este caso, lo que quería Enrique III era una supremacía imperial sobre el poder del papa. Durante su reinado, el Sacro Imperio llegó a su apogeo, punto al cual no retornaría hasta los tiempos de Carlos V. Enrique IV protagoniza la llamada querella de las investiduras con el Papa Gregorio VII. Esta se inició porque la Iglesia no aceptaba que el emperador nombrara a los obispos del Sacro Imperio Romano Germánico, pero en el fondo era más que todo para determinar quién tenía más poder, o el Papa o el emperador. Esto de alguna manera es una consecuencia de la decisión de Enrique III. Enrique III, e incluso desde Conrado II. Podemos ver de que en la dinastía Franconia más bien se dedicaron un poquito a desplazar a la iglesia de su poder, ¿no? Y sobre todo encumbrar la figura del emperador dentro de la estructura política del imperio, sobre la del papa. Y esto trajo cola, porque en este caso la iglesia no se iba a quedar tranquila, si ya de por sí, en este caso, entre los problemas en el cisma de Oriente que hemos visto cuando estudiamos el Imperio Bizantino, el problema era que la iglesia no quería someterse al poder del emperador bizantino, pues en este caso, con los cambios que se van estructurando en la dinastía Franconia, pues la iglesia no se iba a quedar callada si en ese caso encumbraban la figura del emperador sobre el poder del papa. Es por eso que en este caso nace esta querella de las investiduras con, en este caso, el papa Gregorio VII. Enrique V firma en este caso el concordato de Worms con el papa Calixto I, poniendo de esta manera fin a la llamada querella de las investiduras. Se acordó, o sea, por ese tratado se acordó que en este caso que los así investidos se debían al papa en lo religioso y al soberano laico en lo civil. O sea, fue de alguna manera un tratado salomónico, o sea, donde ninguno de los dos ganaba al 100% el objetivo que buscaban. Lo que la propuesta era esta: ok, en asuntos religiosos
el que tenía la última palabra era el Papa. Pero en asuntos políticos, civiles, el que tenía la última palabra era el emperador. Ese fue el acuerdo de Worms, ¿ok? Como vemos, como vemos, en este caso no favoreció a ninguno de los dos al 100%, ¿ya? Ni todo para el Papa, pero todo tampoco para el emperador, ¿ok? Entonces, podemos decir que en este caso el Sacro Imperio Romano Germánico, ya, de alguna manera, en un inicio, ¿no? Durante la dinastía Sajonia, buscaba emular en este caso la figura y la estructura del Imperio Carolingio, ¿ok? De tal manera que, por ejemplo, Otón I, ¿no? Buscó el reconocimiento del Papa, ¿no? Para emularse en la figura de Carlomagno. Pero posteriormente, una vez terminada la dinastía Sajonia, en la dinastía de Franconia, ¿no? La dinastía franca, en este caso, los emperadores francos más bien buscaban un imperio laico, independiente del poder del Papa, ¿ok? Y es lo que logra, al final lo que se logra con el reinado de Enrique V, ¿no? Es en el concordato de Worms, en este caso se dividieran los poderes, ¿no? En lo religioso el poder iba para el Papa y en lo civil y en lo político el poder, la última palabra la tenía el emperador. ¿Ok? Entonces, hasta aquí en ese caso lo que corresponde al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ok? Les recomiendo que por favor ya busquen en el grupo de WhatsApp el enlace que corresponde a esta hora, a las 12:20, para que puedan entrar. Yo no tengo ahorita WhatsApp disponible, por lo tanto no puedo volver a reenviar el enlace. Busquen en el grupo de WhatsApp, está el enlace para que puedan entrar a la siguiente clase. Ok, por favor las camaritas me las prenden todas, que si no, no voy a reconocer asistencia. Dime Fran. No te entiendo. Sí, podemos entrar al mismo enlace que mandó No te entiendo, discúlpame. ¿Te refieres al enlace? podemos entrar al mismo enlace. También, creo que también, inténtalo, pero el enlace está al inicio del día. Es solamente que le bajes con el dedito nomás la pantalla. Ya, profesor. Listo. Ok, ya nos vemos. Ingresen rápido porque tenemos que empezar la siguiente clase.